Muy bien, nuestro primer ejercicio dice, en el gráfico, aquí está nuestro gráfico, se muestra la trayectoria parabólica del proyectil en un plano vertical. Ok, este es el plano vertical, ¿no? Entonces, de preferencia, tal vez tendrá que ser esto que está aquí en la parte inferior. Calcular el tiempo que empleó para ir de A hacia B, si la velocidad en A nos dice que es 15 metros sobre segundo. Bueno, la gravedad nos dice 10, nosotros le vamos a poner 9.8. Es lo normal con lo que nosotros trabajamos el valor de la gravedad. Entonces, de nuevo, en el gráfico se muestra la trayectoria parabólica del proyectil. Ahí está, sale, dice con un ángulo de 37 y una velocidad en A. Calcular el tiempo que empleó para ir de A a B si la velocidad es 15. Entonces, de aquí hasta ese punto, ¿no? Hacia B. B está por aquí abajito, más o menos. Y nos dice que en el punto B tiene con una horizontal un ángulo de B. Entonces, la velocidad en B impacta con ese ángulo. Eso es lo que nos está indicando este ejercicio. Entonces, a ver, terminen de copiarlo y según a eso hay que terminar de ver o hay que tratar de hacer la solución. Muy bien, intentando resolver. A ver, vayamos. Lo primero que tenemos que hacer tal vez es una descomposición, en este caso de la velocidad, ¿no? Ya que sabemos que es 15. Entonces vamos a indicar que la velocidad inicial en la línea de X, en este caso tiene que ser velocidad en la línea de X, el valor de los 15, por, en este caso, coseno, uy, está marcando doble cero, coseno de 37 grados. Muy bien. Y la velocidad inicial en la línea de Y, nuevamente el valor de los 15, por, en este caso, va a ser seno de 37. Entonces, teniendo eso, vamos a calcular esos valores. Entonces, a ver, 15 coseno de 37 me indica que sale el valor de 11.98. 11,98 metros sobre segundo. Ahora, 15 seno de 37, 9.03. 9,03. Sería 0,2, bueno, sí, 0,3 metros sobre segundo. Entonces, tengo las velocidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí nos pide calcular el tiempo en exclusivo para ir de A hacia B. Entonces, ¿qué es lo que tuviera si yo trato de hacer un gráfico, ¿no? En el mismo punto de donde salió. Entonces, yo tengo una componente vertical, saldría de esa forma, me dice con una velocidad de 9.03 y de forma horizontal saldría con una velocidad de 11.98, ¿no? Eso es lo que tuviera. Eso es lo que hemos sacado ahorita, ¿no? El tema de sus velocidades que iría de forma vertical e iría de forma horizontal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que cuando vamos a trabajar en X, la velocidad no tiene que cambiar. Se tiene que mantener a un principio 11.98, en el medio y también en el final se tiene que mantener lo mismo. Entonces, haré mi gráfico en el punto B. Entonces, ¿qué tengo? Me dice que tengo una velocidad, en este caso, vamos a poner así con azulito. Tengo una velocidad que se sigue manteniendo, que en este caso es el valor de 11.98. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Mi velocidad en Y es donde ya cambiaría, ¿no? Tendría que tener acá una velocidad en la línea de Y. Tendría que tener una velocidad en la línea de Y. ¿Cómo trato de calcular esa velocidad en la línea de Y? Me dice que, bueno, esta hubiera sido la línea de la velocidad con la que cae. Por eso es que aquí nos menciona que hay un ángulo de, en este caso nos dice en el punto B, de 53 grados. Lo que debo hacer es intentar calcular esa velocidad en el punto Y que me falta para que yo pueda después con eso calcular el tiempo. ¿Cómo podemos calcular el tiempo? Si nos vamos a la línea de X o en el eje de las X, me dice que la posición va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el tiempo. Reviso qué es lo que tengo, voy a ir tiqueando. ¿Tengo la posición? No.
¿Tengo la velocidad? Sí. ¿Tengo el tiempo? Tampoco, pero el tiempo es mi incógnita, ¿no? Entonces, no puedo utilizar la ecuación que me da en la línea de X porque me faltaría algunos datos, ¿no? En este caso me faltaría la posición o la distancia que va a avanzar. Y el ejercicio no nos da esa distancia. Entonces tengo que recurrir a alguna otra fórmula para poder hacer. Vemos las ecuaciones que podemos utilizar en la línea de Y. En este caso, ¿qué tenemos? La velocidad final en la línea de Y es igual a la velocidad inicial en la línea de Y, más o menos dependiendo el valor de la gravedad por el tiempo. ¿Conozco el valor de la gravedad? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial en la línea de Y? Sí. El tiempo es mi incógnita. ¿Conozco la velocidad final? Parece que no, ¿verdad? No conocemos una velocidad final, pero podemos nosotros calcular. ¿Cómo? A ver, ahora sí voy a sacar mi verdadero puntero. Este es el falso puntero, este es el verdadero. ¿Cómo puedo calcular? Me voy al punto B. Necesito tener una velocidad ahí en ese punto, ¿no? Entonces, lo único que tengo es que en X no cambia mi velocidad. Esta de acá no cambia y lo vuelvo a anotar ahí en mi gráfico. En el punto B, la velocidad en X no cambia. Pero tengo un ángulo. Con esto, ¿qué puedo calcular? Yo puedo calcular el valor de acá, de cuánto vale esto de aquí, o finalmente cuánto vale esto de acá. Esto se convierte en un triángulo. Ya, voy a subir esto un poquito más acá, y se convertiría así. Bueno, a ver, voy a suponer que me lo hago un triángulo bonito. Ahí está. El que está aquí, lo voy a hacer así. Esta es mi línea de X. ¿No? Ahí está. Tenemos su valor 11.98, 11.98. El ángulo estará aquí. Aquí me dice que se marca el valor de los 53 grados. No conozco esta línea de acá. Esa sería su velocidad en B, ya que esta de acá es su velocidad en A. Pero yo lo que necesito saber es este componente en la línea de Y. ¿Cómo puedo sacar? Si esto vale 11.98. Entonces, recuerdo la parte de trigonometría para física, ¿no? Cateto adyacente, cateto opuesto, seno, coseno, tangente, cualquiera de esas funciones. Lo que me interesa es sacar esta de acá. Entonces, lo voy a marcar que esto sea mi línea de Y. Esto necesito conocer. Con esto, ¿qué voy a tener? Tengo una velocidad en X final, esta sería mi final. Tengo una velocidad final en la línea de Y, me vendría acá. Conozco el valor de la gravedad y voy a poder despejar el tiempo. El tiempo es lo que nos pide el ejercicio que nosotros podamos despejar. Entonces, voy a calcular. Tengo un ángulo, tengo un lado. Puedo calcular esta parte de acá. Voy a recurrir a mi ecuación de tangente. Tangente de un ángulo me dice que va a ser igual al valor opuesto sobre el valor adyacente. ¿Por qué yo no voy a utilizar ni la función seno ni la función coseno? Porque como no tengo el valor de mi hipotenusa, entonces no me sirve tanto esas dos. Entonces, como quiero calcular solo este lado, ahora sí, por nombrecitos. Este de acá arriba, este 11.98, sería igual a mi adyacente porque está al lado del ángulo. Y este que está en línea de Y, que sería nuestra vertical, va a ser mi opuesto porque está al frente del ángulo. Entonces, eso es lo que nosotros deseamos calcular, el valor opuesto. Entonces, aquí lo único que me perjudica va a ser esta parte de acá, ¿no? Este adyacente lo voy a mandar acá arriba y voy a tener adyacente por tangente de alfa va a ser igual al valor de opuesto. Reemplazo mis valores. Mi valor opuesto va a ser igual. Adyacente es 11.98 por tangente de 53. Pongo todo eso a la calculadora y voy a obtener mi valor de opuesto. Ahí vamos a tener 11.98 por tangente de 53. 15,89. 15,89, el siguiente es 7,90. Directamente vamos con 90. 15,90 metros sobre segundo. Este mi opuesto representa mi velocidad final en el punto Y.
Mi velocidad final en el punto Y, ¿no? Justo acá donde nos pedía el ejercicio que podamos calcular. Y este 11.98 sigue siendo mi velocidad en la línea de X, pero también funciona como mi final, porque en X sabemos que no cambia. Tanto al inicio como al final no cambia. La velocidad se mantiene constante. Entonces, por lo tanto, ¿qué tendría? Vamos a resolver acá. Y vamos a aplicar ahora esta ecuación de aquí, esta de acá. Entonces yo digo, mi velocidad final en la línea de Y, aquí está, acabo de calcular. Entonces, esto va a ser el valor de 15.90. Esto va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X, a velocidad inicial, perdón, en la línea de Y, aquí está. Velocidad inicial en la línea de Y, 9,03. 9,03. Como su primera acción del objeto es subir, entonces esto será negativo, ¿no? Negativo, ¿qué vamos a tener? El valor de la gravedad, 9,8 por el valor del tiempo. Y ahí está, ese es nuestro resultado. Tengo 15.9, va a ser igual a 9.03, menos, porque va de subida a nuestro objeto, el valor de la gravedad por el tiempo. Trato de despejar el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a intentar hacer eso, ¿no? A ver acá. Ya. Aquí vamos a tener un detalle. Como voy a tomar mi velocidad final, ¿no? Y lo que quiero conocer tal vez es el valor del tiempo, porque mira, esto lo voy a mandar al otro lado, se me va a ir con negativo. Aquí me va a salir un valor positivo. Y esto que va a estar con negativo nos va a intentar dar nuevamente un tiempo, en este caso negativo. Y sabemos que tiempo negativo no existe, ¿verdad? No puedo decir nos vemos a las -8 de la mañana. ¿A qué hora será eso? Entonces nos vamos a fijar lo que está pasando acá, en el punto de acción, aquí. Me dice que esta mi velocidad ya está yendo hacia abajo, ¿verdad? Mi valor opuesto está yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo voy a utilizar directamente el valor de la gravedad como positivo. ¿Por qué? Ahora sí, tenemos que dar un por qué, no es así nomás. Porque en el punto donde estoy calculando va a ser aquí abajo. O la otra opción sería, mira, vamos a ponérselos así. Si ustedes no quieren poner así, listo, que se quede con negativo. Pero ¿cuál sería la otra opción? Mi velocidad en la línea, en el punto B, está yendo hacia abajo. Aquí está. Mi velocidad en el punto B está yendo hacia abajo. Su flechita me indica hacia abajo. Por lo tanto, si está yendo hacia abajo, yo lo puedo trabajar como negativo. Entonces, si yo trabajaría esto como negativo y esto también se queda como negativo, no va a haber ningún problema. ¿En qué sentido? Voy a ir despejando. Voy a poner menos 15.90 y esto de acá va a pasar a otro lado también, en este caso pasaría con negativo, ¿no? Mi velocidad. Porque si nosotros nos fijamos en un punto, esto estaría yendo hacia arriba, ¿no? Positivo. Entonces esto pasaría así, 9.03 y esto va a ser igual al valor de menos 9.8t, ¿no? Tuviera eso. Entonces, en este caso, esta mi velocidad estaba yendo hacia abajo, la otra estaría yendo hacia arriba. Todo está en negativo y se me va a convertir en positivo. Una de nuestras opciones. Vamos con la otra. Indicando, bueno, en este caso esto tendría que borrar, indicando que esto va a ser de un valor positivo porque nosotros estamos teniendo esa relación, ¿no? Me indica el ejercicio que yo voy a tener una velocidad, en este caso, que estaría yendo hacia el lado negativo, y mi otra velocidad que estaría yendo hacia el lado positivo. A ver, vamos a ver si nos sale la misma con eso. Si yo hago esto, el 9 al otro lado pasaría a restar. Yo tendría acá esto, tendría 15,90 menos 9.03 igual a 9,08t. Aquí entonces ya tenemos una diferencia, ¿no? En el anterior caso, los dos me salían negativos. Si los dos son negativos, los voy a sumar. Pero acá ya tendría que restar y voy a tener un desfase entre una y otra ecuación. Entonces nos vamos a quedar con nuestra anterior resolución, indicando que nuestra velocidad final está yendo hacia el lado negativo y mi velocidad inicial está yendo hacia el lado positivo, ¿no? Trabajo con esta de acá arriba
y trabajo con esta que está yendo hacia abajo. Entonces aquí lo vamos a dejar con su negativo. Esto será 15,90, uy, me falta la coma, menos 9.03 igual a menos 9,8t. Si sumo estos dos, a ver, tenemos menos 15.90 menos 9.03 y nos da el valor de 24,93, pero en negativo, no nos olvidemos que sea negativo. Menos 9,8t. Bueno, lo que puedo hacer tal vez es ya mandarlo al otro lado, ¿no? Aquí se me queda t y aquí solo va 9,8. Cuando mandamos un número o un valor a dividir al otro lado, no va con su signo. El signo se queda, por lo general. Y de todos modos ponemos una multiplicación por menos 1 y se nos va a hacer más en ambos casos, ¿no? Cuando alguna vez multiplico mi ecuación por algún menos 1, siempre tiene que ser ambos lados, no solo puedo hacerlo a un lado. Siempre tienen que ser ambos lados para no afectar en nada el desarrollo de nuestro ejercicio. Y finalmente entonces, el tiempo que nos daría, vamos a sacar, sería 24.93 dividido entre 9.8. Y el tiempo nos dice que va a ser igual a 2,54. ¿Qué cosa? Segundos. Entonces, este objeto, a los 2,54 segundos, habrá empezado en el punto A y ha finalizado en el punto B. Ojo, el punto B está por debajo del punto A, ¿no? Después que ha hecho su trayecto, está por debajo. No teníamos ninguna distancia horizontal de referencia. Y nos dice por eso que calculamos en qué tiempo llegaría hasta ese punto. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? Que no siempre vamos a calcular al mismo nivel, ¿no? No siempre van a estar al mismo nivel el punto A, el punto B o el punto de inicio y el punto final. Puede estar más arriba, puede estar más abajo. Con cualquiera de esas dos nosotros podemos calcular. Entonces, ¿qué recordamos? Que en la línea de Y la velocidad varía. En su punto de inicio puede estar de subida. En su punto final, pues estará siempre de bajada porque está impactando contra algún objeto. A no ser que en su momento de subir impacte, bueno, ya vamos a tener otro análisis ahí. Pero en la línea de X, esto se mantiene constante, no varía, ¿verdad? No cambia al inicio, al medio, al final. Más allá, la velocidad en X se nos va a mantener constante. Y esa sería la resolución de nuestro ejercicio. Dice, se lanza un objeto horizontalmente desde la terraza de un edificio, donde éste llega a impactar con la superficie a una distancia de 0,07 kilómetros, medido desde la base del edificio. Si la velocidad de lanzamiento es de 50 metros sobre segundo, ¿qué altura tiene el edificio? La gravedad de utilizar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces se quiere calcular eso, ¿no? ¿Qué altura o desde qué altura se habrá lanzado este objeto para que pueda llegar a ese valor que nos está pidiendo el ejercicio? ¿No? Entonces, lo vamos a hacer. Nos dice que se lanza un objeto horizontalmente desde la parte más alta de un edificio, ¿no? O desde la terraza, en este caso, de un edificio. Entonces, nosotros tenemos que utilizar todo en las unidades que corresponde, en los valores que son necesarios, para que así podamos obtener nuestra respuesta. Entonces, a ver, vayan haciéndolo y cuánto les sale la respuesta. Y también vamos a resolver. Muy bien, vamos a resolver entonces el ejercicio. No, nos dice, se lanza un objeto, me hago un gráfico. Entonces digo que más o menos el edificio tiene que ser algo así. Listo, ya está. Desde aquí se lanza horizontalmente el objeto con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Entonces este, por efecto de la gravedad, tal vez tendrá esa trayectoria. ¿Qué más me dice? Que entre este punto y donde llega, me dice que avanza 0,07 kilómetros. Si ustedes lo convierten, eso será el valor de 70 metros, ¿no? Porque todo tenemos que trabajar en las mismas unidades. Entonces tengo ahí los 70 metros.
Una vez teniendo ya ese valor, pues entonces lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar el tiempo, porque no tengo el valor de la altura, esa es mi incógnita, pero sí puedo calcular el tiempo con mi ecuación en X. Posición va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Tengo cuánto avanza, 70, sí, lo que está multiplicando pasa a dividir la velocidad que es 50 y todo esto sería igual a nuestro valor del tiempo. Por lo tanto, entonces voy a tener el valor del tiempo. Puedo simplificar los ceros ahí arriba y puedo decir que 7 dividido entre 5 me da el valor de 1.4. Entonces tengo el valor de 1.4 segundos. Ese no es mi resultado, lo que me interesa es el valor de la altura. Entonces calculo la altura. Altura final va a ser igual a altura inicial más el valor de la velocidad inicial en la línea de y por tiempo, más porque viene de bajada, un medio el valor de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. Altura inicial se hace 0, velocidad inicial en la línea de y es 0, porque nos dice que venía de forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo último que me queda? Altura final va a ser igual al valor de un medio por el valor de la gravedad por el valor del tiempo elevado al cuadrado. Y por lo tanto, entonces esa altura me dará igual, se me borró acá. A ver, tengo un medio por 9.8 por 1.4 al cuadrado. El valor de los 9,60, ¿no? 9,60 metros. Desde esa altura habrá sido lanzado ese objeto con esa velocidad para que pueda haber alcanzado esa distancia de forma horizontal. Bien, y esa es la resolución entonces del ejercicio. Lo único que nos pedía el ejercicio era la altura desde donde ha sido lanzado. Y con eso finalizamos el ejercicio.